Estuvo bien el evento, con excesos de fuerza y de la fuerza pública, de armamento, y como se tratara de narcotraficantes, de sicarios, y un exceso también. Pero en lo demás, en lo que cabe, bueno, pues fue una buena decisión, por supuesto que ahí era un lugar que se prestaba para la drogadicción, para el alcoholismo. Tan es así que ahora que cerraron Tambitos, pues ahora tenemos muchos reportes de que andan los borrachitos por ahí en los alrededores, en la plazuela Vaca Ortiz, por ahí en las zonas comerciales. Se destaparon ahí Tambitos, se salieron y ahora en la vía pública. Esperemos que la autoridad pues pronto les dé la permuta a las personas que con mucha entrega daban el servicio de almuerzo, comida y cena a estos indigentes, que den la permuta o que se lleven los albergues, puesto que esto que tienen ellos es una enfermedad, no es ya como no se tipifica como un vicio, sino que ahora es una enfermedad que tienen y que debemos de llevarlos a un albergue. Fue el tema ahí con las personas encargadas de Tambitos, fue el acuerdo que se tuvo, una reubicación, otro espacio digno donde pudieran dar este servicio, a cambio de que dejaran ese lugar, pues prácticamente estaba horrible allí. Sí era el escuadrón de la muerte allí, si no se morían del alcoholismo, de una infección, estaba horrible el lugar. Pues era el basurero de los locatarios de por ahí de hecho ahí tiraban rejas, tiraban por ahí costales, fruta podrida, todos, o sea, no había quejas porque era el basurero de todos. Este problema duró años, nada más que por ahí los encargados y los mismos indigentes pues defendían mucho este rinconcito que tenían por ahí que sentían como hogar. Y duró años este problema, hasta que finalmente, bueno, pues se pudo sacar de ese lugar a esta gente. Ahora hay que dar respuesta pues a lo que provocamos. Nos sacaron de ese rincón, ahora andan deambulando por la ciudad. Hay que integrarlos por ahí a algún albergue, más que darles una reubicación a los borrachitos y a los drogadictos, pues hay que internarlos por ahí en algún hospital para salud mental.